La filosofía del lenguaje parte de una actitud original en la manera de filosofar, porque no considera el lenguaje como objeto, sino como condición de posibilidad de los objetos. El lenguaje no se entiende como algo sobre lo que se piensa, sino como algo desde lo que se piensa, como dice el profesor Alejandro Llano de la Universidad de Navarra, y por lo tanto como algo primario, a priori, como una dimensión constitutiva o constituyente de la realidad. Kant escribe que desde antiguo se daba por supuesto que todos nuestros conocimientos debían regularse por los objetos, y observa que esa suposición ha fracasado, porque todos los intentos de establecer algo a priori sobre estos objetos, lo cual extendería de manera considerable nuestro conocimiento, no han dado resultados, y supone que se resolverían los problemas de la metafísica aceptando que sean los objetos los que deben reglarse por nuestros conocimientos, lo cual satisface más la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de esos objetos, porque asegura algo de ellos antes que no sean dados, y explica ese cambio con la metáfora de Copérnico. Viendo que si partía de que todo el sistema sideral giraba alrededor del observador, no conseguía explicar los movimientos del cielo, probó suerte adoptando otro punto de partida, y supuso que era el espectador el que giraba y los astros los que se hallaban inmóviles. Y entendió que se podía hacer con la metafísica un ensayo parecido, ¿verdad?, semejante, en lo referente a la intuición de los objetos. Si la intuición debe reglarse por la naturaleza de los objetos, argumentaba el filósofo, no se comprende entonces cómo puede saberse de ellos algo a priori, pero réglese el objeto como objeto de los sentidos, proponía, por la naturaleza de nuestra facultad intuitiva, entonces sí, podremos representarnos perfectamente esa posibilidad. Ese es el giro lingüístico kantiano y esa es su revolución copernicana, destinada a tener una repercusión relevante en la filosofía nietzscheana y en la filosofía analítica del siglo pasado, ¿no? Hablamos del giro gnoseológico kantiano al giro lingüístico de la filosofía analítica o la filosofía del lenguaje. Y si solo conocemos a priori en las cosas lo que hemos puesto en ella, dice el Kant, esa propuesta será el punto de partida de esa continuación de la revolución copernicana que instaura la filosofía del lenguaje. Si la filosofía tradicional entendía que el sujeto giraba en torno a los objetos, esta revolución altera aquella relación. Serán los objetos, a partir de ahora, los que giren en torno al sujeto. El giro gnoseológico impulsado por Kant supone un cambio cualitativo relevante en el modo de pensar. El sujeto es activo en el acto de conocer. Ya no se considera un espectador pasivo, como un sujeto teórico, sino que es alguien que interviene en la constitución de las leyes naturales. Se trata nada menos que el paso de una concepción teocéntrica a una concepción antropocéntrica, siendo esa la atmósfera intelectual en la que prosperará a lo largo del siglo pasado la filosofía del lenguaje. Pues el giro lingüístico no puede entenderse sino es a partir del giro gnoseológico que protagoniza Kant. El giro lingüístico convierte al lenguaje en objeto de investigación, desde una nueva perspectiva. El lenguaje es un instrumento, sus conceptos son instrumentos, como dirá Wittgenstein. Enunciado que está en la línea de los pragmatistas norteamericanos, por cuanto no se piensa aquí en el lenguaje como descripción, ni como conocimiento, sino como herramienta. Y la herramienta queda eximisa de la afanosa y cansina búsqueda de la verdad tras la que andan desde hace milenios los filósofos. A lo anterior, el filósofo añade que los conceptos nos conducen a investigaciones, son la expresión de nuestro interés y guían nuestro interés. Es Wittgenstein el que habla ahora. Y cuando el filósofo escribe que toda una nube de filosofía se condensa en una gotita de gramática, nos está sugiriendo que estudiar la estructura de las palabras y la forma en que se relacionan en un texto para formar oraciones nos da una información inestimable sobre su uso como herramienta. Hay algo que no tuvo en cuenta Kant, el lenguaje, y ahora nos referiremos a eso. Ante la pregunta, ¿qué es la verdad?, el filósofo de Königsberg hacía suyo el enunciado medieval de que verdad es la conformidad del conocimiento con su objeto, el mismo que hace suyo Tomás de Aquino, ¿verdad? Pero en el giro gnoseológico había partido del juicio para la deducción metafísica de las categorías y no tuvo en cuenta algo fundamental. El juicio se enuncia en recursos léxicos que se organizan en frases y que todo esto constituye un a priori más radical, que es el fundamento de lo que él consideró como a priori. Se trata del lenguaje, que es más radical que el pensamiento, porque el pensamiento se forma en el molde que el lenguaje le proporciona y que evoluciona en el decurso de la historia. Como escribe otra vez Alejandro Llano,
En el giro lingüístico el lenguaje ya no se considera como logos, es decir, una desvelación de la realidad, sino como obra del sujeto. El lenguaje es un producto cultural y la primera objetivación mundana de la inteligencia es precisamente el lenguaje. Y teniendo en cuenta los cambios de teorías que se producen en la filosofía, Rorty intenta descubrir aquellas condiciones en que cambios sucesivos de creencias producen algo que no es solo un cambio de creencias, sino un cambio de esquema conceptual. ¿Y a qué se refiere Rorty con el esquema conceptual? Pues a la sustitución, como lo veremos ahora, de la razón por el lenguaje. Si bien la posmodernidad es un concepto de bordes inciertos, como decía Wittgenstein, y muchos son los enunciados que podrían acuñarse sobre ella, no es el menos relevante el que la identifica como una pérdida de confianza en la razón y en su capacidad para encontrar la verdad. Estas son algunas de las características del fenómeno: abandono de los discursos legitimadores, ausencia de criterios universales de justificación, que también es propio de la posmodernidad, incertidumbre sobre la verdad, carencia de valores y verdades universales, estetización general de la vida y apertura a nuevos juegos de lenguaje. La posmodernidad, en definitiva, guarda relación con la crisis de la razón y con el giro lingüístico. Guarda relación con la crisis de la razón y con el giro lingüístico impulsado por los filósofos alemanes. Si Kant fundamentaba la posibilidad del conocimiento en la razón, conforme a los ideales de la Ilustración, el giro lingüístico va a poner el lenguaje en el primer plano de la atención de los filósofos. En otro vídeo veremos cómo a partir de Hamann, de Herder, de Humboldt y de Nietzsche, la filosofía impulsará ese giro lingüístico que sigue actuando en el siglo XX. Y con esto terminamos por hoy. Muchas gracias.